Hola, gracias por acercarte. Esta charla es la quinta del ciclo Una visión realista de la trascendencia, que es un acompañamiento de mi novela Diálogos con las estrellas. En este mismo canal puedes encontrar las charlas anteriores, también una presentación de la novela y la lectura de algunos fragmentos significativos. En la anterior charla puse algunos ejemplos para que se entendiera lo que establecí, lo que afirmé en la charla anterior, que es que no hay una frontera muy clara entre el conocimiento objetivo y la experiencia trascendente. Esta frontera sí que es clarísima si del conocimiento objetivo nos quedamos solo con lo que es la experiencia objetiva, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que sucede a nuestro alrededor, o si profundizamos un poco más, como hace la ciencia, para tratar de explicar por qué sucede lo que sucede, pero nos quedamos simplemente a nivel de la explicación del funcionamiento, no a nivel de esta explicación más profunda, que la ciencia también pretende, de darnos la razón por la cual la realidad funciona como funciona. O sea, aquello de explicar lo visible a partir de lo invisible, pues lo invisible, que sería la realidad profunda, o podríamos decir incluso la esencia de la realidad, que sería lo que explica por qué funciona como funciona. Bueno, pues si llegamos a este nivel, si intentamos entender qué características tiene la realidad en su nivel profundo para explicar por qué a nivel superficial funciona como funciona, la vemos como la vemos, pues ahí es donde lo que nos puede decir la ciencia no es mucho más claro que lo que nos dice la experiencia trascendente. Son ideas, son conceptos, me basaba en esto, en que son conceptos, la ciencia utiliza para explicarnos el porqué de las leyes del funcionamiento de las cosas, explica conceptos que son bastante vagos, bastante difíciles de entender, aunque se utilizan de manera exitosa para explicar el funcionamiento de las cosas. O sea, están estrictamente conectados con la experiencia, es decir, se pueden calcular estos conceptos a partir de la experiencia, pero sin embargo, si intentamos entenderlos, masa, fuerza, energía, si intentamos entenderlos, pues ahí ya no tenemos una idea muy clara. Los ejemplos que puse el otro día eran ejemplos de algunos de estos conceptos que la ciencia utiliza en su explicación y que no son demasiado inteligibles, eran el éter, la materia oscura, y también el concepto de espacio y de tiempo que se desprende de la física relativista, de la teoría de la relatividad, en la cual el espacio pues, no es uniforme, sino que se curva, y el tiempo no transcurre regularmente, sino que se acelera o se decelera. Bueno, mi idea es que a medida que intentamos entender a un nivel más profundo la realidad, este conocimiento objetivo, que es muy claro, muy fiable, comprobable, repetible, intersubjetivo, pues va perdiendo estas características y se va como desvaneciendo. Las leyes, que son muy claras en su formulación, pierden esta claridad cuando intentamos entender exactamente cuáles son los principios en los que se basan, cuáles son estos conceptos en los que se basan. La realidad ordinaria es perfectamente inteligible, pero la realidad profunda pues, no parece que sea igual de inteligible. Para profundizar un poco en esto y para explicarlo mejor, definiré primero cuáles son las características más generales de esta realidad ordinaria, que es el objeto del conocimiento fiable de la ciencia, y analizaré de dónde surge esta imagen, esta estructura, y cómo la podemos entender y aplicar en otros casos. Hablando así muy en general, podemos decir que la realidad objetiva, la realidad ordinaria, la entendemos a partir de unas ciertas categorías, unas categorías muy generales. Podían
enumerarse muchas, pero viendo las más básicas, yo creo que con 5 hay bastante. Hay 5 categorías que son las más fundamentales para organizar la experiencia objetiva, para organizar la manera en que entendemos la realidad, que son las de objeto o cosa. De hecho, objetivo pues viene de objeto. Propiedad, es decir, los objetos, en el mundo hay objetos, en el mundo hay cosas, y estas cosas tienen propiedades, tienen características. Relación, es decir, estas cosas, estos objetos tienen determinada interacción, determinado contacto, influencia sobre otras. Y luego las categorías más generales de espacio y tiempo. Estas 5 categorías pues, son las fundamentales: objeto, propiedad, relación, espacio y tiempo. ¿De dónde han salido estas categorías? No las aprendemos. Estas categorías, pienso yo, se han ido creando, se han ido elaborando lentamente a lo largo de la evolución de la especie humana, de las diversas especies, incluso del género Homo. Incluso seguramente se empezó antes, incluso en otras especies, otros géneros anteriores. Son el resultado de una evolución lenta en la que la especie pues, ha tratado de adaptarse al entorno, que es el objetivo de la evolución, y ha tratado de cumplir con las necesidades biológicas de la mejor manera posible, es decir, alimentarse, reproducirse, proteger su vida, proteger su existencia y la de la especie. Estas categorías probablemente ya están inscritas en nuestra mente, en las estructuras cerebrales, en las estructuras neuronales, ya están inscritas, ya las heredamos genéticamente y no las aprendemos, son tan fundamentales que no podemos dejar de entender la realidad a partir de una cierta pequeña maduración del cerebro, de las estructuras mentales, pues no podemos dejar de entender la realidad mediante estas categorías y de manera natural, de manera automática, encajamos todo lo que percibimos en estas categorías, como un objeto, como una propiedad de un objeto, como una relación, y todo ello en un espacio y un tiempo. ¿Qué sucede cuando intentamos ir más allá de esta realidad, de esta experiencia objetiva que percibimos mediante los sentidos y que es muy clara y que la entendemos perfectamente, superficialmente, la entendemos perfectamente a nivel superficial? Cuando intentamos entenderla a nivel más profundo, cuando intentamos buscar la explicación de por qué lo que vemos superficialmente es así. Pues lo que sucede, creo yo, es que intentamos aplicar estas categorías a niveles, a escalas que no son las que, en las que se ha desarrollado. Es decir, nuestros antecesores, otras especies del género Homo, por decirlo de una manera rápida y fácil de entender, no vivían entre galaxias, no vivían viajando a velocidades próximas a las de la luz, no vivían entre átomos ni entre partículas subatómicas, vivían en el mundo, en la superficie de la Tierra, en el mundo que también conocemos nosotros, en el mismo mundo. Y por tanto las estructuras cognitivas que desarrollaron fueron las que son adecuadas para moverse, para desenvolverse, para adaptarse de una manera muy eficaz, como ha conseguido nuestra especie, en este entorno. Si cambiamos de entorno, es muy lógico y muy normal pensar que estas categorías quizá no sean útiles, quizá no sean aprovechables. Quizá la realidad en estas otras escalas, en la escala de lo muy pequeño, la escala de los átomos o de las partículas subatómicas, en la escala de lo muy grande, del espacio, de las grandes velocidades, grandes masas, grandes distancias, pues ahí es bastante lógico que no puedan aplicarse, porque no fueron creadas, no se han creado lentamente en un proceso muy largo de generaciones y generaciones para adaptarse a esas realidades. Se han creado para otro entorno, para otro medio. Bueno, pues, sin embargo, nosotros, sobre todo los científicos, que son los que se dedican a intentar entender la estructura más profunda de la realidad, intentamos aplicar estas categorías a escalas, a ámbitos
para los cuales no fueron creadas. Y realmente no debemos culparlos por ello, porque cualquiera haría lo mismo, porque resulta que nosotros, si queremos entender, los humanos, si queremos entender, por fuerza hemos de utilizar estas categorías, porque es la única manera que tenemos de entender. Entonces, como consecuencia de esta necesidad de entender las cosas buscando un objeto siempre, ¿qué es esto? ¿Qué objeto es? ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades? ¿Qué relaciones? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Pues intentando entender las cosas de esta manera, cometemos lo que yo a veces llamo, bueno, no solo yo, el error de Gulliver o el síndrome de Gulliver, y es que creemos que lo que hay en otros niveles de la escala de la realidad es exactamente igual que lo que hay, bueno, exactamente igual no, pero con la misma estructura que lo que hay en el nivel que conocemos bien. Es decir, que si la realidad que tenemos a nuestro alrededor está formada por cosas, si esas cosas las descomponemos, encontraremos cosas más pequeñas. Y el tiempo y el espacio, que son el marco general e inevitable donde estas cosas evolucionan, pues lo seguiremos encontrando si nos vamos a lo muy pequeño o si nos vamos a lo muy grande. Y lo seguiremos encontrando igual, porque es el único que conocemos, es el único que podemos entender. El único espacio, el único tiempo que podemos entender es el de nuestra vida cotidiana. El de la relatividad lo podemos entender en cierta forma, podemos entender cómo se aplica en las fórmulas relativistas, pero no podemos exactamente entenderlo de la misma manera que entendemos lo que es nuestro tiempo y nuestro espacio. Bueno, para reforzar un poco esta idea, voy a poner otro ejemplo, dos de hecho. El primero viene de la matemática. Se trata del número imaginario. ¿Qué es el número imaginario? Bueno, el nombre ya da pistas. Es un número que no es muy real. De hecho, los números se dividen en números reales y números imaginarios. Los que son imaginarios no son reales, los otros son reales. El número imaginario se define como la raíz cuadrada de -1. ¿Y qué valor tiene el número imaginario? Pues no puede tener ningún valor, por definición, por las definiciones de los conceptos básicos de la aritmética. ¿Qué número puede ser la raíz cuadrada de -1? ¿Qué número puede ser aquel que multiplicado por sí mismo de -1? Ninguno, no puede existir, porque si multiplicamos dos números positivos, el resultado es otro número positivo. Si multiplicamos dos números negativos, el resultado es un número positivo también. Y al multiplicar un número por sí mismo, o es positivo, y por tanto el resultado es positivo, o es negativo, y el resultado también es positivo. Por tanto, en general, un número negativo no tiene raíz cuadrada. Bueno, sin embargo, existe el número imaginario, que se representa por la letra I, que lo utilizan los matemáticos. Los matemáticos desarrollaron toda una aritmética a base del número imaginario y no lo hicieron como un juego, o bueno, quizás sí al principio, no lo sé, como una especie de fantasía matemática, sino que resulta que en la realidad estos cálculos, los cálculos en los que interviene el número imaginario, son útiles. Por ejemplo, para analizar, para descomponer los componentes de una onda, se utilizan en ingeniería habitualmente, y también, como son útiles para descomponer una onda, pues se utilizan mucho en la mecánica cuántica, puesto que en la mecánica cuántica, pues en gran parte, una gran parte utiliza fórmulas de la física ondulatoria. Bueno, pues el número imaginario, pese a no ser real, de hecho es útil. Es una situación un poco paradójica. Ahora imaginemos que yo tengo un amigo que está estudiando matemáticas y que un día le pregunto, oye, ¿cómo te van las matemáticas? ¿Vas aprendiendo? Y me dice, pues mira, me iban bien, pero he llegado a un punto en el que me he atascado. No sé, no entiendo. Me he quedado atascado porque hay un concepto que no entiendo. Le digo, ¿qué concepto es? Y me dice, el del número imaginario. No lo entiendo. Y yo le digo, hombre, es muy fácil, yo te lo explico. Mira,
El número imaginario es la raíz cuadrada de -1. Y él me dice, eso ya lo sé, no me dices nada nuevo. Lo que pasa es que no entiendo qué quiere decir eso, no entiendo qué hacer con él, no entiendo cómo se puede operar con algo que no existe. ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Pues lo primero decirle, mira, no hay nada más que entender, ya lo has entendido. Es eso, es la raíz cuadrada de -1. Y luego pensándolo un poco, pues seguramente llegaría a la conclusión de que cuando él me dice que no lo entiende realmente, lo que quiere decir no es que no entiende el concepto, porque yo tampoco lo entiendo, ni yo ni nadie. No existe, por tanto, difícil que se pueda entender. Lo que me quiere decir es que no sabe operar con él. Quizá las dos cosas van relacionadas. Quizá, digamos, el calambre mental que produce la raíz cuadrada de -1, cuando se sabe que no puede existir, pues ya es un obstáculo para que cuando te explican la manera como se opera con él, pues no entiendas nada. Bueno, entonces yo le diría a mi amigo, lo que tienes que aprender, lo que tienes que hacer es aprender las reglas básicas para operar con números imaginarios y, bueno, practicar como se hace con las matemáticas. Y así aprenderás a utilizarlo. No intentes entenderlo porque no se puede entender. Bueno, pues mi postura, para decirlo de manera clara y rápida, es que todos los conceptos que utiliza la ciencia para explicar la estructura profunda de la realidad son como el número imaginario. No hay que intentar entenderlos, no se puede, lo que hay que hacer es saber utilizarlos. Bueno, esto quizá parezca un poco fuerte, parezca un poco radical, porque la ciencia pues utiliza pues la masa, la energía, la materia oscura, bueno, es materia al fin y al cabo. El éter, bueno, pues es un fluido, algo se puede entender. Entonces quizá estoy exagerando. Además, quizá estoy haciendo un poco de trampa, porque claro, he puesto como ejemplo un número que es imaginario, el número imaginario, cuando hay muchos números que son reales. También advierto que dentro de los reales están los irracionales, que tampoco es que sean muy lógicos. Pero, bueno, se puede decir, has hecho trampa, has cogido un número, has utilizado un número que realmente es un caso aparte. Bueno, pues entonces yo ahora digo a quien me critica por esto, le digo, tomemos otro número, por ejemplo el número 2, un número muy fácil. ¿Entiendes lo que es el 2? Pues claro que lo entiendo. Mira, 2, esto es el 2. Yo le digo, no, eso no es el 2. Eso es un caso de aplicación del número 2. Tú entiendes lo que es el número 2 porque sabes aplicarlo y porque es muy fácil. En los casos de aplicación del número 2 son muy fáciles, a diferencia, por ejemplo, del número pi o del número e, que es más complejo entenderlos en el sentido de que es más complejo darse cuenta de en qué situaciones se puede aplicar y cómo se pueden aplicar. Sin embargo, el 2 es muy fácil. Por tanto, tú dices lo entiendo. Y cuando dices lo entiendo, no quieres decir que conozcas lo que es el número 2, porque en realidad tampoco es nada. Los números en realidad tampoco son nada, sino que entiendes ese concepto en el sentido de que sabes utilizarlo, sabes operar con él. Bueno, pues lo mismo, creo yo, pasa con los conceptos de la ciencia. Y pondré otro ejemplo para hacer ver que mi postura no es tan radical o no es tan extrema como puede parecer a primera vista. Este otro ejemplo está tomado de la física cuántica exactamente. Es la dualidad onda-partícula. Resulta que a nivel subatómico la mecánica cuántica llegó a establecer que las partículas subatómicas, las partículas menores que el átomo, que componen los átomos, realmente son a la vez onda y partícula. No son estrictamente partículas, sino que son a la vez onda y partícula. Para explicar su funcionamiento, algunos aspectos de su funcionamiento se explican operando con ellas como si fueran partículas, y otros aspectos de su funcionamiento se explican operando con ellas como si fueran ondas. Bueno, ¿alguien puede entender qué es un electrón, por ejemplo, que es a la vez onda y partícula? ¿Alguien puede entenderlo? Yo desafío a quien quiera a que me lo explique. Yo creo que no se puede entender que una cosa es a la vez onda y partícula. No se puede entender porque los conceptos básicos que utilizamos para organizar la realidad, estas categorías, objeto, propiedad, relación, espacio-tiempo,
no encaja. Que algo sea a la vez onda y partícula no encaja con esas categorías y por tanto no se puede entender, lo cual no quiere decir que si hacemos cálculos sobre el comportamiento de las partículas subatómicas basándonos en este principio, los cálculos no sean muy precisos y muy exactos como de hecho lo son. Pero el significado, el conocimiento de la realidad que nos proporciona saber que el electrón es a la vez onda y partícula, pues yo creo que es algo totalmente difuso por no decir inexistente. ¿Qué pasa aquí, en mi opinión? Pues lo que pasa simplemente es que como para entender algo nuevo, hay que explicarlo a partir de algo que ya se entiende. El conocimiento no puede avanzar si no es de esta manera. Yo no puedo entender algo si no lo baso en algo que ya entiendo. El conocimiento no puede estar flotando en la nada, tiene que basarse en algo que previamente se conoce. Entonces lo que conocemos básicamente son las categorías que he dicho antes. Cuando se intenta entender la realidad subatómica, se aplican estas categorías, se aplica de manera, digamos, casi automática, como he dicho antes, llevados por este complejo de Gulliver, se aplica la categoría de objeto, que es el que da lugar a la idea de partícula, y entonces se intentan explicar los elementos subatómicos, digamos, la realidad subatómica, se intenta explicar utilizando la categoría de partículas. Es decir, se piensa, ahí hay partículas. Y eso funciona mientras funciona. Pero llega el momento en que los científicos se encuentran con que suceden cosas que no se pueden explicar pensando que lo que hay ahí son partículas. Bueno, y lo que hacen es intentar aplicar otras categorías, porque para entender necesitamos aplicar categorías que entendamos, ¿no? Y resulta que la categoría de onda, que no es tan básica como la de objeto, pero que también la entendemos porque la podemos relacionar con nuestro entorno cotidiano, la categoría de onda sí que se adapta, permite explicar algunos aspectos del comportamiento de esa realidad subatómica, de esos elementos de esa realidad que antes no podían explicarse mediante la categoría de partícula. Es decir, casualmente, algunos aspectos del comportamiento de la realidad subatómica se explican considerándolos partícula y los que no se explican de esa manera se pueden explicar considerándolos onda. Por tanto, se dice el electrón es a la vez onda y partícula. Y esto, a diferencia de los ejemplos que puse el otro día, a diferencia del éter, que el éter, pues, actualmente un científico diría que no existe, o a diferencia de la materia oscura, que total es un descubrimiento, podríamos decir, de anteayer, la dualidad onda-partícula lleva, pues, un siglo entre nosotros, y está igual que el primer día. Es decir, los físicos cuánticos consideran que las partículas o que los elementos del mundo subatómico son a la vez ondas y partículas. Bueno, pues yo digo, ¿no sería mejor considerar que los científicos, cuando descubren estas realidades, estas supuestas realidades de nivel profundo que explican lo que observamos, ¿no? Masa, energía, materia oscura, éter, realmente lo que hacen no es descubrir algo de la realidad, sino que lo que hacen es inventar un método para manejarnos con esos aspectos de la realidad? No estarán haciendo siempre algo parecido a lo que se hace al inventarse el número imaginario, que no existe, que no puede existir, pero que sin embargo es útil para determinadas cosas. Bueno, pues el número imaginario tiene una ventaja con respecto a todos los otros conceptos de la ciencia, y es que ya de entrada vemos que no existe. Pero los otros conceptos, como se basan en categorías que sí que conocemos, pues creemos que deben corresponder a algo real. Pero realmente esas categorías están modificadas, están alteradas para poder aplicarlas a esos nuevos ámbitos que no son aquellos para los cuales se crearon.
Y entonces creemos que entendemos algo, nos parece entender algo de manera confusa, pero realmente no entendemos nada, porque estamos utilizando categorías que vienen de otro ámbito, que como las categorías las conocemos, creemos que lo que esas categorías nos muestran es algo que podemos entender, pero realmente no lo podemos entender porque el ámbito al que se aplican es totalmente diferente, y para encajarlas se han deformado, y se han deformado de tal manera que ya no las entendemos. Decir que algo es una partícula está muy claro, pero decir que algo es a la vez una onda y una partícula, pues bueno, ya no está nada claro, ya no sabemos de qué estamos hablando. Decir que todo sucede en un espacio y en un tiempo está muy claro, pero decir que ese tiempo se acelera o se decelera y que ese espacio se deforma, pues ya no está nada claro. Por tanto, mi postura es esta. Los conceptos de la ciencia no son más que inventos, más que elaboraciones teóricas que hacen los científicos con mucho éxito, sí, cuando su teoría resulta refrendada por la experiencia, pues con mucho éxito a veces son muy útiles y muy convenientes, muy adecuadas para explicar el funcionamiento de diversos aspectos de la realidad, pero que no nos permiten conocer nada en absoluto sobre el nivel profundo de la realidad. No profundizan en la realidad porque en cuanto nos salimos de la, digamos, capa superficial que conocemos bien mediante la experiencia objetiva, objetos, propiedades, relaciones, espacio y tiempo, como los que conocemos todos, pues ahí ya no entendemos nada. Bueno, yo creo que con esto ya he dicho bastante por hoy, pero antes de despedirme avanzaré un poco, como hago normalmente, el contenido de la próxima charla. Después de haber dicho lo que he dicho hoy, alguien podría, si me cree o si ha quedado más o menos convencido, pues podría decir, mira, ¿sabes qué? Ni experiencia trascendente, ni ciencia. La experiencia trascendente no nos dice nada claro, no podemos conocer nada concreto. El conocimiento científico también, dices tú, que tampoco podemos conocer nada concreto y nada seguro, que son simplemente artificios teóricos, artificios científicos para explicar el comportamiento de la realidad. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a quedar creyendo que lo único que existe realmente es lo que percibimos mediante los sentidos. Nuestra realidad objetiva, lo que nos muestra nuestra experiencia objetiva. Nada más que esto. Ya está. No me complico más la vida. Bueno, pues si alguien piensa de esta manera, lo siento por él, porque la próxima charla estará dedicada a intentar hacer ver que la realidad objetiva, la que nos muestra la experiencia objetiva, realmente no es una realidad, sino que es una representación. Ahora sí lo dejo aquí. Si os ha interesado, espero que acudáis la próxima vez. Y en todo caso, gracias por la atención.